Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el segundo video correspondiente al bloque 2, que es propiedades de los polígonos. El título de este video es ángulos y diagonales, que ya habíamos definido previamente en el anterior video, pero ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo y también aplicado a problemas. Bueno, en el video anterior habíamos visto la definición de ángulos y diagonales de un polígono. Ahorita vamos a dar un pequeño repaso para poder adentrarnos otra vez al tema. Hay que recordar que cada uno de los segmentos de un polígono se le denominaba lado. El punto de unión de cada segmento se le denomina ángulo. Y el número de lados y por lo tanto también el número de ángulos debe ser mayor o igual a 3. Y aquí tenemos una imagen de distintos polígonos que ya habíamos definido anteriormente, como el triángulo, un cuadrilátero, un pentágono y un hexágono. Y bueno, anteriormente ya hemos visto que una diagonal era el segmento que unía dos vértices que no eran consecutivos, por eso se diferencia de la definición de lado. Y aquí tenemos la ecuación para determinar el número de diagonales de un polígono que tiene n vértices y su ecuación es n por n-3 y todo eso sobre 2. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo se aplica. A continuación vamos a hacer un ejemplo para determinar los ángulos interiores de un polígono. Vamos a tener como ejemplo un hexágono y el procedimiento para poder determinar los ángulos va a ser que primero hay que dividir el hexágono en 4 triángulos, no importa que sean desiguales. Como ya sabemos del bloque 1 de los videos anteriores, sabemos que los ángulos de un triángulo siempre van a sumar 180 grados. Entonces, bueno, nosotros ya dividimos nuestro hexágono en 4. Entonces, yo para determinar la suma de los ángulos tengo que multiplicar 180 por 4, por lo que me da 720 grados. Ya ahora sé la suma total de todo el hexágono. Ahora, cada ángulo de un hexágono regular, o sea, que todos sus ángulos son iguales, tendríamos que dividir esos 720 grados entre 6, o sea, entre su número de lados. Entonces sería 720 grados entre 6, me da igual a 120 grados. Entonces ahora sí ya sabemos que cada ángulo va a medir 120. Continuando, ya vimos cómo podemos obtener los ángulos de un polígono, pero aquí vamos a definir la ecuación para que pueda aplicar a un polígono cualquiera. Me dice que un polígono de n lados se puede descomponer en n-2 triángulos. La suma de todos los ángulos es n-2 por 180. Cada ángulo de un polígono regular de n lados mide n-2 por 180 grados sobre n. Si nos regresamos al ejemplo anterior, n-2 triángulos, o sea, pues tenemos un hexágono, entonces 6 menos 2 me da 4. Nosotros dividimos nuestro hexágono en 4 triángulos. Eso lo multiplicamos por 180 para que me diera 720. Y el 720 nada más lo tenía que dividir entre el número de lados, o sea, entre 6, y ya me daba el total de 120, o sea, ya me daba el ángulo interior del polígono. Entonces podemos verificar que esta ecuación es correcta. Para aplicar todo lo que acabamos de ver, vamos a hacer un ejemplo que me dice calcular el número de diagonales y el número de los ángulos de un heptágono regular. Si recordamos en el último video, vimos que un heptágono tenía 7 lados. Por lo tanto, para poder resolverlo, pues ya sabemos que es un polígono que tiene 7 vértices, por lo tanto n va a ser igual a 7. Y vamos a aplicar la fórmula para obtener el número de diagonales, que me dice que n por n-3 sobre 2 va a ser igual a 7, porque es el número de vértices, por 7 menos 3 sobre 2, que me quedaría 7 por 4 sobre 2, 28 sobre 2, es igual a 14 diagonales. Y ahora vamos a pasar a sacar los ángulos. Me dice que por ser regular, pues todos los ángulos miden lo mismo. Por lo tanto, la fórmula pues va a ser la que acabamos de ver, que es de n-2 por 180 grados sobre n. Quiere decir que va a ser 7 menos 2 por 180 sobre 7. Esto es igual a 900 por 7 y me va a dar un total de 128.6 grados. Continuando, tenemos un ejemplo muy similar. Me dice que debo de calcular el número de diagonales, la suma de los ángulos y el valor de los ángulos de un octágono regular. Ahora me piden 3 cosas porque en el problema anterior no me pedían la suma de todos los ángulos.
Como tengo un octágono, yo ya sé que tiene 8 lados u 8 vértices. Entonces primero voy a aplicar la fórmula para sacar las diagonales, que me quedaría de 8 por 8 menos 3 sobre 2. Esto me queda igual a 8 por 5 sobre 2. Eso es igual a 40 sobre 2. Y me da un total de 20 diagonales. Después quiero saber la suma de los ángulos. Entonces dice que el octágono pues se puede descomponer mediante diagonales en 6 triángulos, porque si recordamos habíamos visto que se podía hacer n-2 por 180 y eso me daba la suma de los ángulos. Entonces n-2 es igual a 6. Entonces 6 por 180 me da igual a 1080 grados. Eso es la suma total de los ángulos. Ahora ya tenemos la suma total, nada más hay que dividirla entre el número de lados para poder sacar cada ángulo individual. 1080 entre 8 me da un total de 135 grados y ya tenemos nuestros 3 resultados. A continuación vamos a hacer un problema un poquito más diferente a los anteriores, porque en los anteriores me habían estado pidiendo la suma de ángulos o el ángulo individual, las diagonales, y en este me están pidiendo lo contrario. Me están dando la suma de ángulos y yo tengo que definir mi polígono. Tengo que determinar el número de lados, que es la n. Me dice mi problema: ¿cuál es el polígono cuya suma de ángulos interiores vale 1260 grados? Si recuerdan, les había explicado que para determinar el número de lados de un polígono cualquiera era 180 por n-2. Y aquí en la diapositiva nos lo están poniendo como 2r, pero ese 2r es 180. Entonces nosotros tenemos que despejar la n, quedaría como n es igual a 1260 sobre 2r, y tengo que pasar el menos 2 que está restando sumando. Entonces me queda 1260 sobre 180 más 2. Esto es igual a 7 más 2 y me da un total de 9 lados. Por lo que quiere decir que estamos hablando de un n-ágono que ya habíamos definido en el primer video, que era un polígono que tenía 9 lados. Bueno, lo que estuvimos haciendo anteriormente fue nada más determinar los ángulos interiores. Y ahora vamos a ver las ecuaciones que nos van a ayudar a sacar el ángulo central y el ángulo exterior, que también en el primer video habíamos definido que eran características que tenían los polígonos regulares. Me dice que el valor de un ángulo central de un polígono regular de n lados va a ser igual a 360 grados sobre n. Y para determinar el ángulo exterior de un polígono regular va a ser igual a 360 grados menos su ángulo interior. O sea, 360 grados menos 180 por n-2 sobre n. Vamos a ver un ejercicio para poder entender un poquito más. Me dice mi problema: hay el ángulo central, el ángulo interior y el ángulo exterior de un hexágono regular. Un hexágono ya sabemos que tiene 6 lados. El ángulo central va a ser el de color verde, que podemos ver en la imagen. Ya sabemos que su ecuación es 360 sobre n. Nuestra n es 6, entonces me queda que el ángulo central vale 60 grados. Ahora para el ángulo interior, ya sabemos que es n-2 por 180 sobre n. Sustituyo la n por 6, me queda 6 menos 2 por 180 grados sobre 6. Esto me da un total de 120 grados. Ya sé que cada ángulo interior vale eso. Ahora nada más me faltan los exteriores. Ya sabemos que el ángulo exterior es 360 menos el ángulo interior, entonces nada más es 360 menos 120 porque ya lo habíamos sacado antes, y me da un total de 240 grados y ya obtuvimos los 3 tipos de ángulos que podemos sacar de un polígono regular. Ya que vimos y definimos e hicimos problemas con ángulos y diagonales de polígonos regulares, aquí en esta diapositiva podemos ver una imagen que nos muestra un pentágono, o sea que tiene 5 lados, y nos están mostrando todas sus diagonales y sus ángulos. Sus ángulos interiores podemos ver que son de 108 grados y la suma total de todos esos ángulos es de 540. Y pues ya sabemos que como estamos hablando de un pentágono, su n va a ser igual a 5. En esta tabla podemos ver un poquito más resumido todo lo que acabamos de ver. Podemos ver que tenemos varios polígonos y nos muestran sus lados, su ángulo central, interior, la suma de los ángulos interiores y el número de diagonales. Por ejemplo, podemos ver el de un pentágono que acabamos de ver en la diapositiva anterior.
Tenemos de un hexágono, octágono, dodecágono que es de 12 y también pues nos dan las fórmulas ya resumidas para un polígono de n lados. En esta tabla pues ya podemos ver que podemos seguir el mismo procedimiento para poder sacar todos estos valores para un polígono cualquiera. Y con esto se concluye el tema de ángulos y diagonales. Nuestro siguiente video va a ser relacionado a áreas y perímetros. Gracias.